Buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Psicología y la Oficina de Egresados, les extendemos un saludo de bienestar y les damos la más cordial bienvenida a este importante espacio de actualización profesional que hace parte de los encuentros que organiza la Universidad de San Buenaventura Medellín. Agradecemos mantener silenciados sus micrófonos y desactivadas sus cámaras para evitar interferencia en la conexión. Asimismo, durante el encuentro podrán formular sus preguntas o realizar sus aportes a través del chat. Sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida al psicólogo Ricardo Andrade, quien nos estará acompañando con el desarrollo de la charla de la biopolítica a la gubernamentalidad, la clínica interrogada por la obra de Michel Foucault. Bienvenido, Ricardo, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Quisiera por favor que me confirmen que se está escuchando y que se está viendo. Sí, señor, se observa y se escucha. Muy bien, yo voy a permitirme compartir video. Compartir pantalla, perdón. Por favor me confirman que se esté pudiendo ver. Se observa. Un momento, por favor, ¿Estamos listos? ¿Se escucha y se ve adecuadamente? Sí, señor. Esperen que esto se me... Muy bien, entonces, pues gracias por la invitación y por la conversación. Pues yo les quiero proponer hoy el tema que aparece en el título. Es una relación que yo intento hacer en torno a una obra que yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Bueno, decirles de entrada que me pueden preguntar cuando haga falta, sin ningún problema. Yo pues estoy abierto a la conversación, no hace falta que esperen que yo termine, sino que podemos ir conversando al respecto. Les quiero proponer entonces una conversación a partir de la obra de un autor, como les decía, que es un autor relativamente conocido, relativamente, yo diría incluso machacado. Foucault se escucha por todas partes. De hecho, por ahí hubo hace unos años un chiste en Actualidad Panamericana que decía que un intelectual dio una charla sin hablar de Foucault y durante más de 2 horas, y eso fue un gran avance. Se supone que es un autor muy citado. Pues hay autores muy citados, como por ejemplo el mismo Freud. No eso quiere decir que se le comprenda, ni quiere decir que su obra se esté utilizando de manera, digámoslo, terminada. Y obviamente pues es parte del trabajo de los que queremos hacer algún tipo de aporte, revisar esas obras que incluso pueden ser muy citadas. Yo pienso que a la psicología, o más bien que la psicología y particularmente la psicología clínica, ha dejado pasar por alto algunos conceptos Foucaultianos y algunas propuestas Foucaultianas que en mi perspectiva nos dicen cosas que yo creo deben ser interesantes. Y lo que hoy quiero presentarles es justamente un concepto que, de nuevo en mi perspectiva, ha sido no solamente poco utilizada por la psicología, sino también incluso poco utilizado, al menos en Colombia, para el análisis de la obra de Michel Foucault. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que sobre Foucault se habla muchísimo en torno al poder. De hecho, uno ve por ahí en Facebook memes que dicen, por ejemplo, hay un meme de He-Man que dice, no importa qué diga Foucault, yo tengo el poder. Y es interesante. Pero lo que yo quiero incluso decirles hoy es que no solamente en la obra de Foucault, sobre todo en los últimos años de su obra, a partir de 78 aproximadamente, sino para la psicología específicamente, la gubernamentalidad es un concepto un poco más amplio, con consecuencias que en mi perspectiva pueden ser más interesantes. Entonces voy a permitirme empezar con esta conversación. Voy a trabajar aproximadamente 1 hora, hora y 10 minutos como máximo, y trataré de dejar al final un rato para que podamos conversar, pero, insisto, ustedes pueden intervenir o preguntar en cualquier momento si es necesario. Muy bien, vamos a comenzar con un presupuesto. El presupuesto o el concepto principal o inicial tiene que ver con el arte de gobernar o el gobierno. Voy a pedirles un primer desplazamiento, y es que
Una definición ramplona, simple, de poder tiene que ver con determinados dispositivos e instituciones que permiten generar o encauzar las conductas. Foucault va a plantear que pues todos estamos insertos en relaciones de poder, puesto que todos estamos insertos en la posibilidad de ser conductuados, me perdonan por la expresión, o incluso generar también conductas en los otros. Ahora bien, a final del 78 y en el resto de sus seminarios y de sus clases, va a haber un desplazamiento en la obra de Foucault. Yo diría que a partir de un texto llamado Seguridad, Territorio y Población, luego viene un seminario que él da que se llama, de sus clases del Collège de France, que se llama El nacimiento de la biopolítica. Curiosamente, en nuestro medio, la biopolítica es un concepto mucho más generalizado que el de gubernamentalidad, pero en el mismo texto en el que Foucault está trabajando, o más bien en la clase en la que está trabajando el concepto de gubernamentalidad, eh, él realmente más que la biopolítica trabaja justamente ese el concepto de gubernamentalidad. ¿Qué pasaría entonces? Que hay un desplazamiento, insisto, que es poco advertido, poco trabajado y poco comunicado en la obra de Foucault, y es que se desplaza la importancia o el interés del poder hacia la gubernamentalidad. Esto está soportado, por ejemplo, por un autor que se apellida Castro, y básicamente porque la noción de gobierno y de gubernamentalidad es un poco más amplio. Entonces vamos a intentar preguntarnos por qué es gobernar. Voy a sostener, y lo trabajaré posteriormente, que el gobierno y las formas de gobierno particularmente tienen mucho que ver con la psicología, y espero poderles mostrar por qué. Entonces vamos a preguntarnos por una cosa, y es, bueno, ¿qué es el arte de gobernar? ¿Cierto? Y podríamos definirlo, como lo muestra la presentación, como una manera meditada de hacer gobierno o de hacer posible que se dé ese gobierno. ¿Y cuándo comienza a darse esto? Miren, uno podría definir gobierno como cualquier forma mediante la cual se tiene un influjo sobre otro o sobre uno mismo. Si ustedes miran la historia, por ejemplo, se darán cuenta que hay gobierno de los hombres, hay gobierno de los escolares, hay gobierno de los rebaños, y que por gobierno se puede entender un concepto muy amplio. De hecho, uno puede ver formas de gobierno a partir de toda la historia. La esclavitud, el vasallaje, son formas de gobierno. Incluso pues Foucault podría decir que de dominio, desde la noción de poder. Sin embargo, podemos decir que a partir de cierto momento en la historia, Occidente comenzó a intencionar el gobierno, y con base en ese intencionamiento logró además generar toda una técnica e incluso un conocimiento para ello. Entonces, en cierto momento de la historia se generó la posibilidad de conceptualizar esas prácticas. Uno podría decir que los reyes gobernaban, por supuesto, y de hecho eran formados para ello. Desde niños les enseñaban latín, técnicas de guerra, esgrima, etcétera, pero podríamos decir que el arte de gobernar como tal no era una constante hasta cierto momento de la historia. Entonces podemos decir que en cierto instante, y eso es una pregunta que hace Foucault en el texto que les cité al principio, es decir, seguridad, territorio y población, en el que Foucault se pregunta esto que ustedes pueden leer allí: cómo se estableció el dominio de las prácticas de gobierno y cómo se dieron tales dominios para ser gobernado, es decir, los objetos, las reglas generales, los objetivos del conjunto, y cómo apareció eso en la historia. Insisto, uno tiene que aceptar que el gobierno no siempre ha sido un objeto de conocimiento y que no siempre ha habido un arte de gobierno establecido de manera tal. Lo que ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, es una escuela. La escuela es una forma de gobierno de los cuerpos. La escuela moderna no apareció sino por allá hasta el siglo XVI-XVII, y antes había otra forma distinta. Entonces, quizá lo primero que tengamos que decir es que hay un momento en Occidente en el que aparece una pregunta que se hace por cómo se gobierna. Bien, ahora, si ya definimos poder como una red
una retícula, diría Foucault, una microfísica, diría Foucault, en la cual estamos insertos en formas de causarnos las conductas unos a otros y por supuesto para ello hay instituciones y hay instituciones. Aparece una noción que, como yo les dije hace un instante, es una noción muy usada, muy conocida, y es la noción de biopolítica. La biopolítica uno podría definirla como todas las políticas sobre la vida. Ahorita vamos a insistir un poco más en ello, pero les puedo plantear algo también que es relativamente importante, y es que el ser humano no siempre fue conceptualizado o fue comprendido como un ser vivo. De hecho, si ustedes lo piensan bien, la particularidad de los reyes en el antiguo régimen y en el medioevo era que ellos podían hacer morir a las personas. Es decir, el ser humano era concebido más como un ser inserto en cierta lógica legal de obligaciones, de juramentos, de vasallajes, insisto en ello, pero el ser humano en tanto ser vivo, en tanto formando parte de la biología, no aparecía dentro del conocimiento generalizado. Eso hubo que esperar hasta que apareciera, por ejemplo, Vesalio, el Renacimiento en tanto tal, para que el ser humano como ser biológico fuera importante, pero lo que aparece luego de esa concepción del ser humano como ser biológico es toda una política. Una política, por ejemplo, como la política de vacunación a la cual estamos asistiendo en este instante. Entonces vamos a entender por política en todas las estrategias mediante las cuales las formas de gobierno justamente gobiernan la vida y particularmente al ser humano como parte de una vida. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Primero, para señalarles de nuevo una idea, y es que, o una de las tesis que yo quisiera plantearles hoy, y es que el concepto de gubernamentalidad subsume tanto el poder como la biopolítica. La biopolítica usualmente forma parte de las estrategias de poder que se tienen en la modernidad. Voy a leerles textualmente esta cita de Foucault, del texto que les cité también hace un instante, porque me parece que vale la pena resaltarla. Pregunta Foucault: ¿es posible resituar al Estado moderno en una tecnología general del poder que haya asegurado sus mutaciones, su desarrollo, su funcionamiento? Se puede hablar de una gubernamentalidad que sería para el Estado, y quisiera llamar la atención sobre este pedazo. Quisiera repetir esto. Se puede hablar de una gubernamentalidad, y aquí viene la definición de gubernamentalidad. La gubernamentalidad es para el Estado, ojo con esto, lo mismo que las técnicas de segregación eran para la psiquiatría, lo mismo que las técnicas de disciplina eran para el sistema penal y lo que la biopolítica era para las instituciones médicas. Entonces, aquí tenemos tres conceptos muy importantes, diría yo. Fíjense que aparece él citando varios de sus textos. Por ejemplo, cuando habla de la segregación para la psiquiatría, está hablando de sus clases, más bien, del poder psiquiátrico. Cuando habla de las técnicas de disciplina, pues está hablando de vigilar y castigar. Y cuando habla de la biopolítica en las instituciones médicas, pues está hablando del nacimiento de la clínica. Son todos trabajos de él o clases de él. Lo que ustedes pueden notar aquí es que tanto el poder psiquiátrico, la segregación psiquiátrica, es decir, el gran encierro criticado por Pinel, como también la cárcel, y también la biopolítica que tiene que ver con la medicina y el modo en que se empezó a crear toda la política de manejo de los cuerpos y de la enfermedad en general, eso forma parte de un momento histórico específico. ¿Cuál momento histórico específico es? Pues es justamente el nacimiento del Estado moderno. Y cuando hablamos del nacimiento del Estado moderno, entonces podemos definir algo, y es que la gubernamentalidad es una forma de gobierno característica de los estados y que de esa gubernamentalidad forman parte tanto el poder psiquiátrico como el poder penal, y yo diría también el poder educativo, y también la biopolítica misma. Entonces, insisto en ello, el concepto de gubernamentalidad engloba tanto a las prácticas de poder como a la biopolítica misma. Voy a avanzar. Muy bien. Insisto, como uno aquí
normalmente uno puede verlos a ustedes, tenemos un grupo además no muy grande, más bien reducido, por lo cual ustedes podrían practicar cualquier tipo de interacción. Insisto en la posibilidad de que vayan preguntando si hay alguna duda o opinando. No sé si hasta acá voy bien, voy muy rápido, cómo van recibiendo hasta ahora el contenido que les quiero compartir. Ustedes tienen el micrófono, ¿cierto? Sí, profe, todo muy bien. Muy claro hasta el momento. Ok, Mariana, gracias. Muy bien. Entonces vamos a otro punto que es importante, otro momento, digamos, lo de otra hipótesis importante y que yo creo que es importante para empezarnos a meter como con quizás los aportes que yo quiero hacer, particularmente a la psicología y a la clínica, y tiene que ver con la noción de práctica. Por eso planteo yo que el poder es práctico. Cuando hay una pregunta que yo hago mucho en clase, sobre todo en clase de clínica, y es esta pregunta. Una pregunta tan simple como, ¿la hiperactividad ha existido siempre? Es decir, ¿existían los hiperactivos en Grecia? ¿O existía la psicosis en Grecia? La psicosis como la entendemos hoy. Hay muchas respuestas, pero la más usual es que, por ejemplo, la hiperactividad existía, pero que no se entendía como tal, que se entendía pues como, por ejemplo, un niño díscolo, un puber inquieto, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hay una duda que nos siembra Foucault y tiene que ver con la pregunta por lo que llamaríamos los universales. Entonces, los universales serían todos los conceptos en los que la mayoría de científicos o profesionales creemos de una u otra manera y que Foucault nos invita a cuestionar. Un universal, por ejemplo, es la enfermedad mental. Cuando uno, por ejemplo, lee lo que entenderían por locura, por ejemplo, los indígenas, o lo que entenderían por hiperactividad, por ejemplo, insisto, los griegos, uno se percata de que es posible que eso que nosotros supongamos eterno, histórico, universal, asuntos como nociones como el humano, nociones como la misma sexualidad, nociones como incluso la mente, tienen la característica de que tendemos a universalizarlos. Pero Foucault nos lleva a preguntarnos una cosa. Él no va a decir no existen los universales, no le interesa, pero lo que va a decir es ¿y qué tal si pensamos que no existe? ¿Y qué tal si partiéramos por las preguntas hacia las prácticas cotidianas, las particularidades, las pequeñas acciones y no únicamente y no por los universales? Entonces la pregunta no sería por si el hiperactivo existe y por qué es y cómo se define la hiperactividad en tal o cual manual diagnóstico, sino por cuáles son las prácticas en las cuales esa noción nace y además en las cuales está inserta. Las prácticas escolares, las llamadas prácticas de crianza, la actividad física, los juegos, las formas en las que entendemos el niño contemporáneo, las formas en las que interactuamos con ese niño contemporáneo. Y a partir de esas prácticas, lo que va a emerger es una duda. Y la duda es, o más bien la apuesta es, que no se puede dejar de entender que esas prácticas siempre están insertas en un momento histórico específico. Y eso querría decir que no podríamos considerar ningunos conceptos ahistóricamente, sino que todos los conceptos, indistintamente de cuán, entre comillas, esenciales son, tendrían que revisarse siempre a la luz de unas prácticas particulares en las que estamos insertos todos nosotros. Es decir, pregúntense, por ejemplo, por las prácticas preestablecidas que hay ante la persona deprimida contemporáneamente o ante el ansioso. Ustedes saben que estamos en un mundo ansioso, pero la ansiedad, nosotros, según Foucault nos invitaría a no pensarla como la ansiedad ahistórica y universalmente, sino en cuáles prácticas estamos insertos los ansiosos y qué nos dicen esas prácticas en torno a esa noción. Y es posible que eso nos lleve a una comprensión distinta
de estas particularidades, y por eso Foucault nos propone una decisión teórica y metodológica, y es: supongamos que los universales no existen. Y lo dice de esa manera: supongamos que no existen. No es taxativo el decir que no existen, pero es posible que ante la interrogación por las prácticas sea mejor suponer que no existen, porque podemos captar acontecimientos que, si estamos dedicados a teorías generales, no captemos. Por esa misma razón, entonces, vamos a preguntarnos por cuáles son las prácticas, las racionalidades particulares que aparecen en la época en la que el Estado aparece. Yo les hablaba de una forma de gobierno específica. Esa forma de gobierno, que es la gubernamentalidad, que subsume la biopolítica, el poder psiquiátrico, la cárcel y las disciplinas, nos interesa porque justamente aparece de la mano del Estado moderno. Entonces, ¿por qué nos interesa saber del Estado moderno? Dicho o teniendo en cuenta lo anterior, no nos interesa saber del Estado moderno ni una teoría de él, ni cómo es, ni cuándo aparece, ni cuáles son sus particularidades. Lo que nos interesa es entender que aparecen nuevas racionalidades, quiero decir, nuevas formas de pensar, pero particularmente nuevas prácticas de gobierno en las cuales nosotros, los occidentales, hemos devenido sujetos. Ahorita quizás les hable un poco más sobre esa noción. Entonces, bueno, aparece una nueva racionalidad. Insisto, racionalidad es una nueva forma de pensar. A partir del siglo XVI, el Estado se define como una realidad a partir de esa época. Antes de esa época no había estados, había reinos, ¿cierto? El Estado aparece o se encarna como una manera precisa de gobernar, y aparecen instituciones con él, por ejemplo, el mercantilismo, y una que nos interesa mucho a nosotros, que es la policía. ¿Qué es el mercantilismo? Pues es básicamente, yo lo definiría como la semilla del liberalismo, y es básicamente cuando se permite que los mercados se regulen a ellos mismos mediante ciertas normas que son intrínsecas, y se empieza a generar una lógica de mercado incluso entre los países. Aparece incluso toda la diplomacia contemporánea, aparecen los ejércitos, y digamos, comienza la semilla de lo que hoy se conoce como el libre mercado, que es tan importante para nuestro tiempo. Pero además parece una forma de gestionarse internamente, que es la policía. Y aparece pues en esa época también lo que se conoce como la balanza europea, que es el Tratado de Westfalia, en el que Europa propone que ningún estado sea más grande que los otros, para que no vuelva a haber ciertas guerras, ciertas problemáticas que, bueno, que reaparecerán posteriormente, por ejemplo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero que en ese momento intenta controlarse por la vía del libre mercado. Les decía que yo quisiera resaltar, perdónenme, pero creo que se me pasó una cosita acá que tenía resaltado, no sé por qué no se me... Bueno, es que no dice nada realmente, por eso la pasé. Bien, les decía que hay un asunto que es muy importante en el Estado moderno. Yo les estaba llamando la atención por las prácticas, ¿cierto? Por cómo empieza a darse la vida de los seres humanos al interior del Estado moderno, y aparece lo que Foucault denomina el estado de policía. Como el Estado empieza a intentar, trataré de ser como muy escueto como en la descripción, pero piensen en una cosa y piensen en un reino. El reino está compuesto por vasallajes, básicamente. Hay un rey que básicamente encarna la voluntad de Dios. Hay generalmente un clero, que es un poder como, digamos, que puede ser constitutivo, puede ser complementario al mismo poder del rey, pero aparecen unos señores y unos vasallos. Y en esa misma lógica, pues piensen ustedes en cuál es el lugar de las personas en esa lógica, pero piense además cómo conciben esa forma de gobierno a sus ciudadanos. Ahora, desplácense al nacimiento del Estado moderno y se van a dar cuenta que empieza a haber, se da el nacimiento de una serie de cambios, que van a generar prácticas distintas. Prácticas tan simples como, por ejemplo, la planeación de las ciudades en cuadrícula. Las ciudades modernas
Foucault incluso en este texto que les digo va a mostrar cómo empieza a haber un desplazamiento del estado disciplinario, el estado de policía y cómo se va dando eso. Pero, por ejemplo, la planeación de las ciudades en cuadrícula, cuando antes eran ciudades amuralladas, con unos muros muy claramente establecidos, con puertas a las que había que entrar. Luego empieza a haber ciudades que salen de los muros de las murallas como tal, se descentran del palacio y esto va a generar un cambio muy importante en los límites. Ahora, como se van a liberar esos límites, comienza a ser necesario la regulación de los ciudadanos desde los ciudadanos mismos, y ahí aparece la policía como un elemento muy importante. Que la policía aparezca como un elemento, digámoslo, relevante o importante, es particular porque la policía, al menos en ese momento, no tiene límites. Durante alguna época la policía se espera que regle el modo en que la gente come, el modo en que la gente camina, el modo en que la gente transita, el modo en que la gente comercia, y comienza a haber una especie de, mientras que el Estado hacia afuera tiene límites planteados por la diplomacia, por el tratado que les decía, el tratado de Westfalia o la balanza europea, hacia el interior no hay límites en el control. La policía, hay un texto que se llama La policía de las familias, que es de Jack Doncelot, que es muy interesante, que lo que va a mostrar básicamente es esa ultra reglamentación que se va a dar. Por ejemplo, la higiene. La policía tenía que ver con si la gente se bañaba todos los días o no. Y esto, bueno, nos interesa mucho porque, insisto, en esas prácticas, y quisiera subrayar esto, en esas prácticas comienza a darse nuevas formas de relación del sujeto consigo mismo y nuevas formas de relación del sujeto con el gobierno y del sujeto con otros. Estas nuevas formas de relación nos van a interesar muchísimo por lo que plantearé a continuación. Ginzburg plantea esto que me parece interesante. Justamente en ese momento en que la autoridad y el poder parecen quedar circunscritos al Estado, el gobierno ya no se remitirá tanto a la agencia que lo ejerce como era el soberano, sino a los sujetos sobre quienes se espera actuar. Este es uno de los puntos fundamentales de mi segunda tesis que les quiero comunicar. Y es que el nacimiento del Estado moderno supuso entonces el nacimiento de un nuevo sujeto. Cuando digo sujeto, ustedes saben que los psicólogos hablamos mucho de eso, pero pocas veces lo definimos. Cuando digo sujeto, quiero decir básicamente la forma en la que una persona se relaciona consigo misma, en la que se toma como objeto a sí misma. A eso ya vamos a llamar subjetividad. Sujeto, Foucault dice que el sujeto se puede definir de tres formas, pero todas ellas querrá decir una forma de sujeción. Eso quiere decir en donde yo fijo, por decirlo así, la forma en la que me reconozco. Entonces, yo puedo ser sujeto del derecho, puedo ser sujeto de la familia, sujeto de mis padres, puedo ser sujeto del Estado. Y por supuesto, entonces, y quiero poner el ojo sobre esto, cada forma de gobierno genera formas distintas de sujeto y formas distintas de subjetivación o de subjetividad. Insisto, si bien nosotros solemos definir la subjetividad como la vida íntima o la experiencia interna de sí, yo creería que una muy buena forma de definir la subjetividad, y particularmente a partir de la obra de Foucault, son las maneras de reflexividad, o sea, las formas en las que uno se vincula con uno mismo. Entonces, fíjense ustedes que con el Estado moderno nace una forma de sujeto, o ciertas formas de sujeto, podríamos decirlo, pero además nacen formas de relación del sujeto consigo misma. Y podemos decir que hay una especie de desplazamiento. Mientras, por ejemplo, el rey tenía que aprobar un matrimonio antes, eso se va desplazando, esas decisiones se van desplazando cada vez más y van a empezar a radicar cada vez más en nosotros los ciudadanos, nosotros mismos. Pero eso va a generar la necesidad de que haya formas de gobierno alternativas porque vamos a ser capaces de hacer cosas distintas o tendremos responsabilidades que antes estaban delegadas a una agencia llamada rey o llamada soberano. Bien, entonces voy a
voy a repasar muy rápidamente con la razón, esto es importante, la razón gubernamental, ya hablamos de gubernamentalidad. Entonces la gubernamentalidad la afiliamos siempre a la forma de gobierno del Estado, por un lado. Tiene que ver con una racionalidad, aparece una forma de concepción y de relación, corresponde con lo que llamamos modernidad y va a modificar entonces las formas de relación que se tenían hasta la fecha. No pondré el video porque creo que es innecesario, creo que ya hablamos sobre ello, entonces voy a pasar. Y les quiero plantear algo que es importante y que de nuevo va a decantar en lo que me interesa mostrarles. Hay un texto que se llama Del gobierno de los vivos, pues que es un texto en el que se resume o se escribe o se transcribe la clase que dio Foucault con el mismo título. Y lo que hace Foucault es llamar la atención sobre un elemento importante, o para mí trascendental, y es que hay una relación muy importante entre verdad y gobierno. Creo que el ejemplo del tiempo actual nos sirve mucho. Yo ya me vacuné 2 veces. Me vacuné con AstraZeneca. Cuando fui a vacunarme con AstraZeneca, no había más. Muchos compañeros míos decidieron esperar para que hubiera Pfizer, pero yo, siguiendo el ejemplo de Reino Unido y las cifras de Reino Unido, supuse que AstraZeneca era una buena vacuna. Vendrá una tercera dosis, me la pienso poner. Pero hay otra gente, como por ejemplo, bueno, muchas personas, incluidos familiares míos, que han decidido no vacunarse porque suponen que es una forma de control u otras razones específicas. Lo que les quiero mostrar, lo que les quiero decir es que cuando yo decido vacunarme, lo decido hacer porque creo que la vacuna puede salvar mi vida en tiempos de pandemia. Y lo creo porque creo que si me dice el gobierno y la ciencia contemporánea que ha habido ensayos clínicos y que en Reino Unido sirvió y disminuyó la tasa de mortalidad, entonces yo lo hago. Fíjense ustedes que uno hace permanentemente cosas, pero las hace porque cree en ellas. Es decir, por ejemplo, ustedes, la mayoría creo que son egresados, hicieron una carrera, estudiaron una carrera y la estudiaron porque pensaron que es verdad que con ello uno va a lograr algunas, digamos, ganancias. Nótense ustedes entonces que en el modo en el que nuestras conductas son conducidas, muchas veces sin darnos cuenta, hay un acto de verdad. Hay una cosa que incluso Foucault llama aleturgia, que tiene que ver con aletheia, que es la verdad misma. Entonces, nosotros nos dejamos gobernar siempre en un acto de aceptación de una verdad que a veces no conocemos. El rey es bueno. El gobierno, pues, para no ir muy lejos, hace más o menos 4 años. No seremos como Venezuela. Entonces votamos, ¿cierto? Entonces, siempre ante toda forma de gobierno y por supuesto a la gubernamentalidad también como forma de gobierno moderno, del Estado moderno, le corresponde una forma de régimen de verdad. Cuando digo régimen de verdad, quiero decir con Foucault que efectivamente hay una especie de delimitación política, permítanme la expresión, de lo que uno cree o no cree. Y que, por supuesto, Occidente moderno, y yo diría también posmoderno, trae la suya. Entonces termina por haber una existencia de leyes morales, leyes naturales, leyes divinas que permiten que seamos gobernados de cierta manera, sin que haya un régimen de verdad, que en nuestro caso tiene mucho que ver con la ciencia decimonónica. Entonces no habría un gobierno de tal manera. Hasta ahí vamos bien. Voy a buena velocidad, ¿se me está entendiendo? Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué pasa cuando, bueno, qué pasa con la gubernamentalidad cuando las instituciones que pues la establecen
están tan deslegitimadas, pues cuando se rompe, digamos, un poco ese régimen de verdad y ya no hay confianza entre pues el Estado y el gobierno. Ujú. Nosotros vamos a llegar a hablar un poquito más de eso, Mariana. Es Mariana, ¿cierto? La que me Sí, sí, habló. señor. Sí. Vamos a hablar un poquito más sobre ello posteriormente, pero te quiero señalar solamente dos cosas. Una es que hay que entender que el régimen de verdad tiene una característica y es que opera tras bambalinas. Es decir, uno acaba, incluso pues es una de las críticas que se le hace a Michel Foucault, es que sospecha tanto que acaba por dejarlo a uno sin muchas propuestas. Por ahí hay una canción de Bunbury que me gusta mucho que dice que es mentira que el deseo siempre es verdad. Entonces, una cosa que es interesante con la noción de poder de Michel Foucault, y que luego va a ser, como te lo decía, subsumido en la noción de gubernamentalidad, es que el poder, según la definición jurídica, suele ser entendido negativamente, como si el poder fuera el que le prohibiera a uno hacer cosas. Lo que Foucault nos va a mostrar es que el poder no solamente no prohíbe hacer cosas, sino que nos lleva a hacer cosas. Y que hay asuntos como el deseo, el yo quiero, el yo quisiera, que uno tiene que sospechar, porque en esos actos del deseo muchas veces lo que hay es un régimen de verdad. Por ejemplo, en este momento todos queremos pasear, todos queremos ser turistas. Y lo que, por ejemplo, Bauman nos muestra es que el turista es un nuevo tipo de sujeto ideal. Por ahí andaba Petro esta semana diciendo pues que a él no le interesaría generar más petróleo, más exploración de petróleo, ni más explotación, cosa con la que uno a largo plazo creería poder estar de acuerdo, pero lo que me llamó la atención a mí fue curiosamente que él decía que el dinero del petróleo podía ser reemplazado por el turismo. Eh, tal vez estarás de acuerdo conmigo, Mariana, y es que incluso los hobbies más interesantes contemporáneamente vienen con un poquito de compra. Por ejemplo, está muy de moda, creo que se llama el trekking o el hiking, se llama también en Estados Unidos, el caminar. Pero ustedes se dan cuenta que la caminata viene, por ejemplo, con ciertos tipos de tenis, con un palito que yo no sé cuánto cuesta y que yo no sé cómo se llama, cierto tipo de ropa, cierto tipo de, casi que nos uniforman, igual que la bicicleta. Alguna vez en el gimnasio escuché que alguien le decía a otro, le decía, parce, es una niña. El otro le contestó, uy, qué chimba, parce, ya le compraste las cositas. Detrás de un nacimiento viene una compra, detrás de de una nueva libertad como los viajes viene una compra, detrás de un nuevo hobby viene una compra. Entonces, Mariana, para hacerte breve, yo creo que la gubernamentalidad contemporánea está más metida en nuestro deseo que incluso en los gobiernos mismos. Y uno acaba por indefectiblemente acabar metido en cierta red. Y te diría que por ahí habría que pensar la cosa. Efectivamente, las instituciones están deslegitimadas, pero nosotros hemos venido asistiendo a un debilitamiento progresivo del Estado, que llaman, por ejemplo, el neoliberalismo y que también tiene que ver con la posmodernidad, pero yo te diría que el Estado ha ido cediendo su fuerza porque el mercado ha ido tomando y las transnacionales han ido tomando, digamos, las riendas que antes tendría la forma de gobierno moderna. Yo creo que hay una gubernamentalidad posmoderna, una gubernamentalidad neoliberal que incluso está más bien poco explorada. No sé, Mariana, si con eso te respondo la duda o te enrede más. No, sí, señor. Muy claro, gracias. Bien, entonces, bueno, creo que ya este régimen de verdad quedó claro. Entonces hay regímenes de verdad que aparecen y que nos permiten ser gobernados de esa manera, como diría Kant. Ahora, ¿por qué nos interesa eso? Pues porque hay otra noción que también es poco generalista y que se piensa poco con Foucault, aunque aparece siempre del lado del poder, y es el del el dispositivo. Un dispositivo en Michel Foucault, se lo voy a definir tal cual aparece acá en la diapositiva, es el acoplamiento entre series de prácticas, régimen de verdad, y eso va a dar un dispositivo que siempre implica saber poder. Entonces, volviendo a la pregunta o lo que yo le decía a Mariana es, nos ponen a comprar, pero nos ponen a comprar porque saben qué queremos. Eh, esa, ese, eso que viene, pues
eso es histórico, pues siempre ha habido dispositivos a través de la historia, pero la gubernamentalidad moderna y la gubernamentalidad contemporánea pues tienen sus propios dispositivos. Lo que nos interesa es que los dispositivos crean realidades, generan objetos y siempre implican la dupla de generar conductas y generar saberes al mismo tiempo. Entonces creo que con esto tenemos una especie de línea general de lo que es, el Estado. La gubernamentalidad, les decía que tanto el liberalismo como el neoliberalismo tienen sus formas de gubernamentalidad, y con el liberalismo, que les decía yo que nace con el Estado moderno, aparece un nuevo tipo de cálculo que consiste en decir y hacer, ojo con esto, decir y hacer, decir al gobierno, acepto todo eso, lo quiero, lo proyecto, lo calculo, y esto no hay que tocarlo. En el fondo el liberalismo dice, yo no me meto con vos siempre y cuando vos hagas lo que tenés que hacer y siempre y cuando me permitas mantenerme dentro de los cálculos. Ahora, ¿por qué me importa esto? Yo pues voy a ir como apurando porque no me queda tanto tiempo, porque quiero ubicar la psicología dentro de la gubernamentalidad moderna, e intentaremos también ubicarla dentro de la contemporánea, que no coincide. ¿Qué tendría yo que decir de la psicología? Luego intentaremos hablar de la psicología clínica, particularmente en nuestros tiempos. Tenemos que preguntarnos por una cosa, y es que si sabemos que el Estado moderno aparece o va apareciendo siglo XVI y se va cristalizando en el XVIII, y que tiene mucho que ver con la ciencia moderna, tenemos que recordar que la psicología nace justo en el siglo XIX y que la psicología sería por ende una disciplina científica de carácter liberal. Y tendríamos que preguntarnos si acaso la psicología no participa en su nacimiento y en su proceso histórico justamente de estos dispositivos, como obviamente como también lo hizo la medicina, como lo han hecho tantas otras, pero de estos dispositivos que unen saber, poder, y que por supuesto sirven para ciertas formas de gobierno y particularmente para la gubernamentalidad moderna. Entonces, ¿por qué aparece la psicología justo en esa época? Foucault trae un concepto que también se usa mucho, que es el concepto de episteme. Y lo que él muestra es que lo que suponemos que es verdad y lo que nace como verdad dentro de una disciplina científica, dentro de una forma de conocimiento, pues nace, por supuesto, históricamente, y nace porque es posible pensar de esa manera en esa época. Que la psicología surge en el siglo XIX nos dice justamente que la forma de concepción del sujeto y la forma de necesidad de producción del sujeto de la época la requirió. Entonces la psicología empezó a dar ciertos conocimientos que permitieron, por supuesto, ciertas prácticas, y esas prácticas a su vez van a generar un tipo de, o van a reforzar un tipo de sujeto o de ciudadano que era necesario en esa época. Foucault tiene un texto que se llama El nacimiento de la clínica, y lo que él nos quiere mostrar o nos va a mostrar es cómo la medicina participó del nacimiento del cuerpo moderno, y cómo este nacimiento del cuerpo moderno, por supuesto, está relacionado con una forma de gobierno específica. ¿Por qué nos interesa? Pues porque yo diría que el nacimiento de la psicología y de la psicología clínica, pues también nos va a llevar al nacimiento de la mente moderna. Y cuando digo la mente moderna, quiero decir la mente que tiene las características que la historia occidental contemporánea necesita o interesa. La mente de la personalidad, la mente del rendimiento, la mente de la adaptación, la mente de la individualidad, la mente de la relación, digamos, fiel con las instituciones. Entonces la psicología no solamente es una ciencia que estudia la mente, es una ciencia que crea cierto tipo de mente, y yo creo que es una de las cosas que en mi perspectiva Foucault aporta tanto a todas las disciplinas científicas, pero que en la psicología debemos tener en cuenta. Y aparecen pues también nociones, hay un texto que ustedes lo conocen, es muy famoso, uno de los primeros textos que Foucault escribe, que es Historia de la locura en la época clásica, pero lo que Foucault va a mostrar es una cosa tan simple como esta, y es que uno tiende a pensar que siempre ha existido la locura, pero lo que termina por entender es que la locura aparece en un contexto histórico específico. La locura conocida como hoy la entendemos,
porque, ojo, no quiero decir con eso que el fenómeno psicosomático o el fenómeno neuroquímico de la esquizofrenia nació en el siglo XVI, pero quiero decir que la locura como fenómeno, como concepto y como realidad aislada aparece en esa época. Antes podría presentarse el mismo fenómeno neuroquímico, pero eso era más asociado, por ejemplo, con la iluminación, con la adivinación, incluso pues con ciertas manifestaciones de lo metafísico. Entonces piensen, por ejemplo, en cómo aparece la noción de inteligencia, cómo aparece incluso cuando Binet empieza a medir la inteligencia. Ustedes saben que una noción que él utilizaba era la debilidad mental, la idiocia. Existían los idiotas en tanto tal, así lo entendía Binet, pero con la noción de inteligencia ustedes saben lo que viene posteriormente. Incluso pues ustedes saben que esa perspectiva de inteligencia como coeficiente ha sido cada vez más cuestionada contemporáneamente. Lo que nos interesa es ver que en ese momento dentro de la psicología aparece esa noción y que tiene consecuencias en el modo, piensen ustedes, pues yo ya estoy bastante grandecito, pero todavía en mi época a uno lo calificaban como este niño es muy inteligente o este niño va a ser muy inteligente. Esa denominación obviamente genera una forma, un eco en el modo en que yo me relacionaba conmigo mismo en la infancia, pero piensen en el modo además en que eso trasciende en mi historia vital. Eso no hubiera sido posible sin la psicología o sin lo que nació a partir de sus trabajos. Piensen, por ejemplo, en la noción de enfermedad mental y piensen en qué tanto está implicado el sujeto moderno en lo que entendemos por patos mental. Yo sostengo que lo que entendemos por enfermo mental es un desviado moderno. Piensen entonces en si la psicología se puede entender entonces como una promotora de cierta forma de subjetivación, es decir, de cierta relación del sujeto consigo mismo, y si finalmente, entendiendo las formas de gobierno, como se los planteaba, como el modo en que uno ocasiona o uno lleva o uno, digamos, conduce la conducta, piensen si la psicología moderna específicamente no generó ciertas formas de conducta y no generó o no puede ser entendida en tanto se relaciona directamente con una forma de gobierno específico. ¿Sí? ¿Se me entiende esa tesis? ¿Estamos ahí? Sí, sí, profe. Pareciera que estamos solamente los otros dos. ¿En serio? No, pero No, aquí 12 no personas están. desconectadas. Ok. Los demás están más silenciosos. Bien, pero sí, pero por lo menos me haces un par porque uno aquí parece como una especie de delirio propio. No veo a nadie, eso es muy complicado. Bien, voy a avanzar. Entonces, ya sabemos que ya hablamos de liberalismo y espero que se haya como comprendido un poco esa lógica, pero además que se haya podido entender la relación de liberalismo, gobierno, gubernamentalidad, subjetividad y psicología. Creo que esa es como lo primero que quiero mostrar. Pero resulta que efectivamente el liberalismo ha avanzado y el liberalismo mutó. Por allá hablamos más o menos de la década de los 60 en Europa y eso luego en los 80 se generalizó. En Colombia fue como en los 90. Creo que el más neoliberal de nuestros expresidentes fue César Gaviria. Al menos César Gaviria fue el que trajo el rollo, lo hizo más patente con la famosa apertura económica, pero eso arrancó en el mundo por la década de los 60. Ahora, ¿qué nace con el neoliberalismo? Pues una forma de gobierno distinta yo no creo que sea distinta radicalmente del liberalismo, yo diría que es una especie de nueva fase o de nueva capa del liberalismo, de hecho también lo llaman liberalismo avanzado, y hay una mutación. Y yo diría que esa mutación se puede cristalizar en este concepto. Comunidad, ustedes saben que ha venido habiendo una especie de generalización, reivindicación de las comunidades y las comunidades pululan. Hay una comunidad de rollers, comunidad LGBTI, comunidad D, comunidad D, comunidad D.
Pero también hay una noción que nace con el neoliberalismo y es la noción de riesgo. Por eso los seguros, el seguro de vida, el seguro del carro, el seguro contra incendios, el seguro para tus mascotas, el seguro para todo, nace justamente porque del estado de bienestar, que es el estado moderno, al estado contemporáneo, que es un estado, digámoslo, de control, aparece una especie de miedo generalizado por los riesgos. Aparece el estado de la adaptación, la flexibilidad, la autoestima, el empoderamiento, y todos esta suerte de valores describen lo que vamos entendiendo hoy en día como o lo que empieza a aparecer en esta sociedad, digamos, más contemporánea. Entonces, digamos que hay una especie de seguidilla o de estructura más amplia o tripartita, diría yo, en el que uno podría decir que la sociedad disciplinaria ha sido, digamos, reforzada o ha sido ampliada por una sociedad de la seguridad. Y esa sociedad de la seguridad viene a ser reforzada por una sociedad de control. Esto para mí es como las muñecas, las matrioshkas, las muñecas rusas. Es decir, no es que la disciplina ya no esté y que lo que hubo posteriormente fue el interés por la seguridad y no por la disciplina. No, digamos que la seguridad como ideal del Estado moderno tardío subsumió la disciplina. Por eso aún seguimos siendo sujetos disciplinados, pero luego fuimos sujetos que además de disciplinados estábamos siempre pensando en lo que nos mantendría seguros. Pero ahora además aparece una sociedad de control en la cual va a haber una particularidad. Y la particularidad es que yo les dije que había una especie de desplazamiento, y el desplazamiento lleva desde el gobierno soberano, la agencia de gobierno en el gobierno mismo, y eso se ha ido trasladando progresivamente hasta el sujeto mismo. De tal manera que lo que Byung-Chul Han señala con su noción de psicopolítica es que contemporáneamente estamos tan bien gobernados que nos autogobernamos y que terminamos por autoexplotarnos, y a eso lo entendemos como felicidad. Entonces, el sujeto, la hipersubjetividad, Heidegger habla de la época de la imagen del mundo, queriendo decir básicamente que es la época en la que el sujeto se vuelve el elemento fundamental. Él habla de la modernidad, y yo diría que lo que Lipovetsky denomina personalización es quizás el punto culmen de esta hipersubjetivación en la que Occidente nos metió a partir de el liberalismo y particularmente del neoliberalismo a nivel contemporáneo. Esto pues nos lleva a preguntarnos por la forma de gobierno contemporáneo, y por supuesto, que es lo que yo quisiera preguntarles hoy, más que decirles, es una pregunta que yo me hago y que creo que vale la pena que los psicólogos nos la hagamos, y es ¿qué tiene que decir la psicología sobre ello? Nicholas Rose, que es un autor que me parece muy interesante, tiene un concepto, es el de políticas de la vida, y es el modo en el que él viene a caracterizar esta nueva época o esta época contemporánea. Recuerdan que hablábamos de biopolítica, tiene que ver con eso, pero digamos que las políticas de la vida a nivel contemporáneo es como una especie de microcosmos de la biopolítica. Voy a leerles lo que dice Nicholas Rose. Dice que las biopolíticas, las políticas de la vida, particularmente, perdón, las políticas de la vida, conciernen a nuestra capacidad creciente para controlar, gestionar, dirigir, remodelar y modular, ojo con esto, las grandes capacidades vitales de los seres humanos como criaturas vivas. Y eso nos lleva a una racionalidad que él está convencido que en la contemporaneidad es una racionalidad biomédica. Egos neuroquímicos, dice él, ciudadanos biológicos y biocapital. La propuesta de Nicholas Rose es que esta es como la característica más importante, o una característica muy importante de la época contemporánea. Yo diría que esto, que además está relacionado con el consumo. Les quiero presentar este videíto que les mostrará mejor lo que les quiero decir. Es cortico, entonces creo que lo puedo proyectar. Perdón, ¿ustedes escuchan? No. No. Creo que... Deme un momento, que yo creo que tengo que cambiar el modo en que compartí. Deme un momento, por favor.
Por favor, ahora sí, confírmeme si se está pudiendo escuchar. ¿Ahora sí? Sí. Listo. Hela Bio Smartwatch. Las personas con diabetes se enfrentan a muchos problemas por muchas razones diferentes. Una de ellas es la necesidad de controlar regularmente su nivel de azúcar en la sangre. Tradicionalmente, el procedimiento se realiza con un dispositivo especial que lee una gota de sangre. Cada medición va acompañada de un pinchazo que puede causar dolor y molestias. Afortunadamente, el procedimiento descrito se está convirtiendo gradualmente en cosa del pasado. Hela Bio Smartwatch es un nuevo producto que utiliza el sudor en lugar de la sangre para determinar el nivel de azúcar en la sangre del usuario. Los desarrolladores afirman que Hela Bio Smartwatch recoge datos con mucha más precisión que los medidores de glucosa modernos. Además de los niveles de azúcar en la sangre, el reloj monitoriza los niveles de ácido láctico, la presión arterial y el ritmo cardíaco. También funciona como una pulsera fitness, analizando la calidad del sueño, y tiene un sistema GPS incorporado. Toda la información recibida se almacena en la aplicación móvil para facilitar su seguimiento. El precio mínimo del dispositivo es de $229. Snowl. Si te gusta mantener tus dispositivos limpios y estás cansado de borrar constantemente tus huellas digitales de la pantalla de tu smartphone, tu tableta y otros dispositivos, entonces Snowl es perfecto para ti. Este gadget te permite usar tus dispositivos de diferentes maneras, por lo que será atractivo para todo el mundo. Snowl es un anillo inteligente. Cuando lo conectas al dispositivo, sirve como un ratón, un joystick, un lápiz y, por supuesto, un dedo. Snowl es un dispositivo único que te permite usar la pantalla táctil de cualquier gadget sin necesidad de tocarla. Por lo tanto, es más conveniente para jugar, hacer presentaciones y controlar el televisor sin usar un control remoto o levantarte del sofá. El precio mínimo es de $99. Z-Pen Connect. Probablemente al menos una vez en tu vida has estado leyendo un libro y has querido copiar una genial frase directamente a tu teléfono o a tu ordenador. Connect, desarrollado por Z-Pen, es un dispositivo que hace posible lo imposible. Es un pequeño escáner que convierte cualquier texto en papel en texto en tu smartphone. Por solo $130 puedes mejorar significativamente tu vida leyendo, trabajando, estudiando y realizando diferentes tareas mucho más rápido. Hay muchas maneras de usar el escáner. Por ejemplo, puedes copiar un número de teléfono u otra información y compartirla. Al aprender un nuevo idioma, no es necesario que estés mirando todo el tiempo en el diccionario. Simplemente escanea la palabra que no conoces y la traducción aparecerá en la pantalla de tu smartphone. También funciona para la pronunciación. Simplemente escanea una palabra y escucha la pronunciación correcta en tus auriculares. Horizon Knives Lyra. El siguiente artilugio de hoy es un cuchillo plegable, que será útil tanto para los habitantes de la ciudad como para los amantes de la naturaleza, que prefieren pasar tiempo lejos de las grandes ciudades. Lyra, de la compañía estadounidense Horizon Knives, tiene un diseño muy ingenioso. Cuando se dobla, el cuchillo es compacto y absolutamente seguro. Al mismo tiempo, se ajusta cómodamente a la mano cuando es usado. La cuchilla tiene solo 3 milímetros de espesor, pero tiene una dureza de 61 HRC. Esto es ligeramente superior a los cuchillos que se encuentran en las herramientas universales. Con Lyra puedes abrir un paquete de plástico, cortar cables, abrir una lata de pintura, una lata de conserva, una botella y mucho más. En la naturaleza, como se muestra en el vídeo, Lyra te ayudará a trabajar con la madera. El precio mínimo es de $80. B-Link GTR Pro. Lo que a primera vista parece una caja incomprensible con un montón de entradas es en realidad un mini PC tecnológico y moderno. GTR Pro ha sido creado por la empresa china B-Link. Está basado en el procesador AMD Ryzen 3550H y tiene un procesador gráfico Radeon Vega 8 incorporado. Además, tiene espacio para 2 SSD y 2 ranuras de memoria para alcanzar los 64 GB de RAM. A pesar de todo esto, el dispositivo
El dispositivo es muy compacto, mide solo 17 por 12 centímetros. Una característica particularmente interesante es la presencia de un escáner de huellas dactilares. Si lo deseas, puedes conectar el PC a una pantalla o a tu smartphone y controlarlos con el ratón. Los ingenieros proporcionaron al PC un sistema de refrigeración que consiste en 2 ventiladores y 3 tubos de cobre. Así, incluso con la carga máxima, la temperatura del procesador no supera los 61 grados centígrados. El precio depende de la configuración y varía entre 350 y 500 dólares. Muy bien, eso es una muestra breve de aquello que, bueno, de los gadgets que aparecen y que aparecerán progresivamente, pero lo que les quisiera como subrayar tiene que ver como con varias cosas. Nótense que muchos de esos gadgets tienen que ver con unas afectaciones del cuerpo, incluso con la posibilidad de monitorearnos cada vez mejor. O sea, ustedes habrán dado cuenta de que en este momento, por ejemplo, es normal que estemos midiendo calorías, contando pasos, contando el latido del corazón. Tenemos monitores que nos dicen si dormimos bien o no. Efectivamente es posible entonces ya mirar nivel de saturación de oxígeno en sangre, una cosa que no teníamos antes, pero fíjense ustedes que esto nos lleva a una forma de relación con el cuerpo que es nueva y que es distinta y que particularmente nos lleva a formas de gobierno que al margen de que lo supongamos saludables o no, porque pueden tener efectos efectivamente en la salud, claro que sí, pero es interesante que nos demos cuenta de que además nos conducen a ciertas formas de comportamiento que podríamos decir eran inéditas hace más o menos 30 años, quizás incluso menos. A eso es a lo que llama Nicholas Rose políticas de la vida. Digamos que tenemos una especie de conciencia neuroquímica de nuestro cuerpo, incluso molecular podríamos decirlo, que es completamente nueva. O sea, el territorio que es nuestro cuerpo es un territorio distinto debido a esta nueva relación de saber, a estas nuevas formas de saber que además generan nuevas formas de gobierno de sí, pero particularmente también de generar comportamientos en los otros. Es posible, por ejemplo, que la dieta de los niños, la educación de los niños también esté cada vez más vinculada con eso. De hecho, la gente no dice en este momento, es que me confundí. Hay gente que dice es que se me confundió el cerebro o es que no estoy asociando bien en mi cerebro, por decir algo, y es porque digamos que la conciencia anatómica e, insisto, molecular que tenemos es un asunto nuevo. Pero eso nos genera, insisto, un nuevo cuerpo. Y ese nuevo cuerpo nos genera formas diferentes de concepción tanto de sí como de la vida misma y particularmente formas distintas de comunicarnos y de gobernarnos a nosotros mismos. Bien, entonces aquí viene, ya hablamos de la psicología en la modernidad y la psicología como hija de la modernidad o como un dispositivo o como más bien insertada en un dispositivo o en ciertos dispositivos específicos y productora de cierta subjetividad, pero ahora nos queda preguntarnos por la psicología y particularmente la clínica en el dispositivo de gobierno, la gubernamentalidad contemporánea. Entonces, hay un meme que dice por ahí, no es ansiedad o no es depresión, es capitalismo. La ansiedad era capitalismo. Estamos asistiendo a una especie de epidemia de ansiedad. La vemos por todas partes. De hecho, es una noción que aparece posterior a la angustia, que era una noción un poco más amplia anteriormente. Pero ustedes saben que eso que clásicamente se denominaba neurosis en el psicoanálisis, ahora pues muta y se convierte en los trastornos de ansiedad con toda la gama que todos conocemos, pero es un hecho que a nivel de las estadísticas la ansiedad está relativamente disparada o bastante disparada y uno se preguntaría por qué. Pero hay otras emergencias contemporáneas y es, por ejemplo, el burnout. Ustedes han escuchado, ese es un concepto también relativamente nuevo y de hecho no es en vano que sea un concepto anglo y originalmente yo planteo que es muy curioso que
esas nociones o esos vocablos anglos estén tan in, ¿cierto? Para decirlo dentro del mismo concepto. Por ejemplo, nosotros no estamos en forma, sino que estamos fit o no estamos fit. Ustedes saben por ahí que no hay entrenadores, sino que hay coach. Por ahí en estos días escuché, no se trata de una profesora de canto, sino de una coach vocal. Interesante que haya tanto vocablo anglo por ahí, que esté tan de moda y que para la psicología también se esté generalizando. Por ejemplo, no se van a hablar de neuromarketing, por ejemplo, como les decía, tiene que ver con algo. Entonces, pero bueno, ¿qué pasa con el burnout? Pues uno podría decir que el burnout es un síntoma o incluso podría ser una especie de cuadro clínico contemporáneo, y uno se pregunta por qué, eso qué tiene que ver, por qué aparece, no solamente por qué aparece, sino que la psicología arranca presta a evaluarlo, diagnosticarlo y curarlo, ¿cierto? Suponiendo pues efectivamente que es un síntoma y que es un síntoma que necesita por supuesto de atención clínica, pero uno, yo creo, al menos es mi propuesta para hacerles hoy, para conversar sobre ello, uno podría preguntarse si, no solamente si esa vaina existe o no existe, sino cuál es nuestra participación, incluso como disciplina, en esa misma lógica de la que ellos aparecen. Hay un texto más o menos reciente de Foucault que se llama Historia Política de la Verdad, y es en el cual nos va a mostrar algo que es interesante, y es que la verdad no es un concepto que pueda suponerse transhistórico, que pueda suponerse pues que la verdad fue revelada, fue conocida, fue descubierta y fue transmitida por la ciencia, porque de hecho, y no es con Foucault que sabemos esto, es con Kuhn, con la noción de paradigmas, sabemos que lo que hoy es verdad en la ciencia, mañana puede que sea otra cosa distinta, y no lo es precisamente porque sea una verdad mejor que la otra. Lo que Kuhn nos demuestra con la noción de paradigma es que hay razones muy distintas a la de la misma operatividad del paradigma para que el paradigma se imponga. Entonces, pues la verdad es una verdad que Foucault nos muestra, tiene una historia política, es decir, que la verdad, el gobierno y la historia van juntos. Lo que yo les quiero decir es que, pues, al menos lo que les quiero transmitir es que también la subjetividad tiene una historia política, y es que estamos asistiendo pues a ciertas formas de gobierno en los cuales aparecen ciertas formas de regímenes de verdad, y esos regímenes de verdad no presentan solamente formas de gobierno, sino además de autogobierno, que terminamos vinculándonos con nuestro cuerpo y con nuestro ser justamente a partir de este gobierno, y terminamos enfermándonos políticamente. Y esto es un asunto que puede ser una palabra más o menos loca, pero la enfermedad mental es política. Y es política porque está inserta en cierto momento histórico. Y está inserta, por supuesto, en ciertas formas de subjetividad y de sufrimiento, y por ende, en mi perspectiva, no debería ser trabajada como un fenómeno transhistórico, y por ende tampoco la psicoterapia y tampoco la clínica en el sentido del método que podemos tener. Si la subjetividad es histórica, la patología es histórica, y por eso me atrevo a decir que la patología debería pensarse como histórico-política. Y esto querría decir que los tratamientos, al menos en la psicología, creo yo que de manera que también incluso en la medicina, pero hablo de la psicología especialmente, como la psicología no puede desprenderse de la subjetividad, así muchos quisieran, por ende, tampoco las formas de concepción ni de la patología ni del tratamiento podrían desprenderse de lo histórico, porque la subjetividad es política. Y esto entonces nos lleva como a dos preguntas distintas. Por un lado, entonces, ¿qué es la terapia? Y si la terapia entonces nos lleva, por ejemplo, si la noción de terapia misma nos lleva a una comprensión o a una noción, y es que en el fondo es un tratamiento de sí. Es decir, es un tratamiento o una forma, una terapéutica, en el fondo, en la noción al menos en el clásica, sería una forma de cuidar, pero en la que definitivamente está la subjetividad metida, y finalmente lo que nos llevaría es a generar nuevas formas de relación consigo mismo, y por ende nuevas formas de gobierno de sí, y por ende sería necesariamente un acto político, primera cosa. Y segunda cosa, tener en cuenta que si la psicología produce subjetividades, estamos los psicólogos
clínicos especialmente, anoticiados de esas subjetividades de lo que estamos produciendo, e insisto, cuando digo subjetividades quiero decir formas de vinculación con uno mismo y formas de vinculación que me lleva a sujetarme de ciertas realidades y por ende a conducir mi comportamiento de acuerdo a ciertos ideales y ciertas lógicas de las que no siempre estoy anoticiado. Y entonces se pregunta uno por cuáles son las subjetividades promovidas por la psicología. Y empieza uno a escuchar o a preguntarse por algunos vocablos de moda como la felicidad, como el pensamiento positivo, como por ejemplo el marketing, que yo pienso merecen al menos nuestro cuestionamiento. Y no necesariamente porque sean falsos, verdaderos, buenos o malos, no lo pensemos moralmente, pero pensémoslo en si no se merece cierta sospecha el tipo de sujetos que estamos ayudando a crear y el tipo de gobierno al que le estamos haciendo la tarea. Yo quisiera dejar ahí por hoy y abrir entonces el micrófono para su conversación y que nos tomemos un ratito. Yo planeaba terminar justo más o menos por este momento para poder abrir los micrófonos, pues y no quedarme solamente con este soliloquio que además no me permite ver con quién estoy hablando. Voy a dejar de compartir. Bien, escucho, adelante. A partir de este momento abrimos el espacio entonces para las preguntas. Los invitamos a levantar la mano para hacerles la palabra o pueden escribir por el chat para leerle las preguntas al psicólogo Ricardo. Ana Rollave, tienes la palabra. Hola, bueno, lo primero es que creo que frente a la última parte, pues que se llama sobre todo a los psicólogos clínicos, creo que estamos llamados más allá de los psicólogos clínicos, pues todos los que tenemos que ver como con este tipo de comportamientos, porque me hacía la pregunta también frente a las personas que tenemos pues como este qué hacer o este qué ver con pues con los estudiantes sobre todo que son permeados tan fácilmente como con este tipo de gobernabilidad, ¿cierto? Y que nosotros muchas veces les creamos también necesidades que a veces no tienen. Entonces creo que es una pregunta muy amplia para todo el ámbito en general, más allá del psicólogo clínico. Ana, muchas gracias. Qué bueno saludarte por este medio. Pues vos que trabajas, bueno, vos además de que sos psicóloga, pues te volviste una especie de psicóloga educativa macro por tu trabajo, donde, bueno, no voy a decir en dónde porque creo que no hace falta. Y efectivamente, pues hay que decir varias cosas. Por un lado, es que en esta gubernamentalidad nuestra, lo que debería ser generalizado, derecho amplio, pues también es un objeto de mercado, ¿cierto? Pues la salud, la educación. Y uno termina por hablar de la educación como si fuera un producto más. De hecho, me parece una cosa tan loca que uno vaya por los centros comerciales y empieza a ver ofertas de programas educativos, como también encuentra ofertas de tenis. En el mismo corredor que vos encontrás la oferta de Nike o del gimnasio tal, encontrás la oferta de la universidad tal. Y lo digo yo que trabajo en una y amo una y que tengo mucho que ver con ella. Pero cuando uno acaba por hacerle el juego a las gubernamentalidades, por supuesto, lo que nos invita a hacer Foucault, pues por eso es uno de los teóricos de las sospechas, a cuestionarnos por lo que estamos haciendo. Y yo efectivamente creo, bueno, yo también soy psicólogo educativo, de hecho es lo que yo creo que más hago y lo que más amo hacer. ¿Qué le abrocha uno a los muchachos sin darse cuenta? Pero en el caso de la psicología clínica hay una cosa que es muy importante, y es que uno parte de una noción, y es la noción de patos, de lo patológico. Y lo patológico, que inicialmente patos quiere decir pasión y luego termina por convertirse en enfermedad, algo per se negativo, cuando originalmente lo patológico, que es las pasiones, pues no siempre son negativas, ¿cierto?
Pero a mí me parece muy preocupante que efectivamente en nombre de una disciplina científica como la psicología uno acabe por hacer promoción de ciertas formas de sujeción y de subjetividad que no son la misma cosa, y que además en nombre de la salud mental estemos vendiendo cositas que uno tendría que cuestionarse muy seriamente si podrían venderse y si además no generan una serie de sujetos que terminan por, insisto, a facilitar ciertas gubernamentalidades. Ana, gracias por tu participación. Gracias a vos. Steven. La profe. Pues nada, muy interesante también. Sobre todo lo último que al final usted propone con eso de las políticas de la vida que me quedó como sonando mucho. Era algo como de lo que no había escuchado, pero que es muy interesante porque como que lo vuelve a uno más a centrar como en esa suerte de hipergobernación sobre uno mismo y de que tenemos que estar siempre controlando absolutamente todo. De hecho, hace poco también me hacía la pregunta por ese patos universal de la ansiedad, y de que por qué tanta ansiedad, qué está pasando, que hay tanta ansiedad. Eh, de hecho, me hablaron hace poco para poder acompañar a una persona que parecía tener una suerte de síntomas ansiosos y era como que no, pero es que era el trabajo, pero es que la familia, pero es que no sale, es que está quieta en su cama y no hace nada, entonces como que no está haciendo nada, está enferma, ergo, ¿cierto? Entonces Sí, es muy curioso y yo me quedé como de, bueno, pero porque siempre también en torno a, venga, pero ¿y usted como psicólogo cuánto cobra? ¿Y cuál es su tarifa? ¿Y puede venir? ¿Y cuánto es adicional? Y entonces, como usted dice, termina más uno hablando sobre un comercio que sobre algo que se supone es un derecho. claro, y bueno, pues además de señalar el asunto, esto de la pandemia, y es que yo no sé uno cómo, pues yo creo que es más complicado no estar ansioso hoy en día, pero yo no sé cómo hacer la gente para no estar ansiosa, ¿cierto? Pero por ejemplo, en el caso de la hiperactividad, me parece muy curioso porque la misma lógica contemporánea hace que el niño cumpla 2 años o incluso menos, y que cuando el niño medio molesta, entonces le ponemos una tablet o un celular y lo empezamos a enseñar a que pase de estímulo a estímulo, y luego en la escuela decimos, ay, pero es que el niño no se concentra. Entonces es muy curioso porque, insisto, la sociedad genera síntomas y luego hay que curarlos. Y nosotros terminamos por hacer el juego muchas veces a eso y por, pues, claro, no quiere esto decir que haya que desconocer la importancia de la clínica, pero lo que habría que hacer también es interrogar la particularidad o las particularidades de lo que promueve, uno que promueve en clínica. Porque si algo Foucault nos muestra, insisto, es que la ciencia no solamente sirve para descubrir la verdad, sino para producir verdad. Y esa verdad produce sujetos, y esos sujetos se enferman. Y nosotros luego jugamos a la curación. Por supuesto que tenemos que hacer un trabajo con eso, pero preguntarnos por lo que estamos haciendo en ese contexto es un imperativo ético. Bueno, no sé si no haya otro comentario.
Bueno, dado que no tenemos más preguntas, concluimos este espacio, no sin antes agradecerle al psicólogo Ricardo Andrade por su intervención y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Los invitamos a continuar participando de los encuentros académicos que les estaremos compartiendo. De nuevo, mil gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias por los que están acá y también por la invitación. Hasta luego. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego, profe, muchísimas gracias. Hasta Hasta luego. luego, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao.